Seguimos en esta mañana estudiando el libro de los Proverbios. Ese libro que alguien definiera como una mina de conocimiento. Un manual de guía para la vida de los hijos de Dios. Allí hay temas de toda clase. Allí tenemos una fuente inagotable de sabiduría, porque ella es la palabra de Dios. Está viva, es eficaz, y nos puede guiar y dirigirnos para saber cómo vivir en este mundo. Vamos allí a Proverbios capítulo 3 y vamos a estar estudiando los versos 5 al 6. Este es el tercer mensaje que estamos predicando solo de estos dos versículos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Vamos a leer esta porción de la palabra y luego vamos a orar. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a orar. Oh Dios y Padre de eterno poder, de inmensa bondad, como dice este himno, misterioso ser, tu pueblo se reúne en esta mañana para honrarte y glorificarte, Señor. No solo a través de los himnos, sino trayendo delante de ti nuestras mentes y corazones mientras se ha de exponer la palabra de Dios. Permítenos, oh Padre Celestial, que en esta mañana, por tu Espíritu, nosotros recibamos como iglesia la palabra que tú has traído para nosotros hoy. Y que ella venga, Señor, a guiarnos y a dirigirnos una vez más, a tener una relación más cercana a ti, una relación real, una relación que nos impacta en nuestra vida diaria. Ayúdanos, oh Padre Celestial, ten misericordia de mí, mientras he de exponer la palabra. Sé con mis hermanos que han venido obediente a tu mandato a escuchar tu voz. Hazte presente en medio de nosotros por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre Celestial, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las preguntas más comunes en el pueblo de Dios es: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Ese es uno de los temas más importantes, más recurrentes, más vitales para cada hombre y mujer cristiano. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, parte de eso es lo que hemos estado viendo en este estudio de estos dos pasajes en el capítulo 3 de Proverbios. Allí, en ese primer mensaje que vimos, Salomón nos está trayendo 3 mandatos que están incluidos en estos dos pasajes. 3 mandatos. Mandatos que están íntimamente conectados con este tema de la guía divina, de la ayuda de Dios para dirigir nuestra vida diaria, de la asistencia de Dios en nuestro recorrido, nuestro peregrinaje en este mundo. Salomón nos trae 3 encomiendas, 3 mandatos. El primer mandato que estuvimos viendo es ese llamado a confiar en el Señor, a poner toda nuestra confianza en Él. Él dice: hijo mío, confía en el Señor con todo tu corazón. Esta no es una confianza a medias. No es una confianza que incluye una cierta duda. No es una confianza que espera un resultado diferente al objeto en quien ponemos esta confianza. Es una confianza completa, con todo nuestro corazón. Incluye nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Todo lo que somos está depositado en confianza a nuestro Señor.
Salomón dice, ¿quieres la guía divina? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Confía en el Señor con todo tu corazón. En el segundo mandato, entonces, Él nos viene y nos presenta la segunda parte de esta encomienda. Confía en el Señor con todo tu corazón, pero también tienes que rechazar o repudiar cualquier confianza que tengas en tu propia sabiduría. Porque no se trata de confiar en Dios con todo mi corazón. Si decimos que es con todo nuestro corazón, no puede ser confiar en Dios y confiar también en mí. No puede ser que confío en Dios, pero dejo espacios en esa confianza para seguir mis propias ideas y mis propios sentimientos. Yo elimino todo lo que tiene que ver con esa sabiduría humana, en esa dependencia del intelecto humano, y pongo mi confianza absoluta en Dios y en su palabra. Confío en el Señor con todo mi corazón, es el primer mandamiento, el primer mandato de estos pasajes. Repudia, rechaza toda confianza en tu propia sabiduría. No te apoyes, no pongas tu confianza en tu propio entendimiento. Ahora Salomón, como veremos hoy, nos trae un tercer mandamiento. Él dice, reconócele en todos tus caminos. Reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Quieres la sabiduría divina? ¿Quieres la guía de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Reconoce, dice Salomón, a Dios. Reconócele a Él en todos tus caminos. Ahora bien, cuando el pasaje dice reconócele en todos tus caminos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir Salomón cuando usa este término reconócele? Bueno, si hacemos una búsqueda de los diversos usos de esta palabra hebrea, que se traduce aquí como reconocer, vamos a encontrar que esa palabra tiene múltiples significados y es usada de múltiples formas en las Escrituras. Por ejemplo, esa es la palabra de la cual se habla en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva, que vino a tener una relación íntima con Eva. La palabra reconocer en su significado más básico, esta palabra hebrea en su significado más básico, nos está dando la idea de conocimiento, de conocer algo, de entender algo, de llegar a conocer algo o a alguien. Es interesante la manera en cómo la Real Academia Española define esta palabra. Dice que el reconocer es el examen de algo o alguien para conocer su identidad. Reconocer es el examen de algo o alguien para conocer su identidad, su naturaleza y circunstancias. O sea que podemos decir, tanto por el contexto bíblico como por lo que es la definición de esa palabra, que reconocer a lo que se está refiriendo es a llegar a tener algún tipo de conocimiento. Este pasaje entonces nos está llamando a conocer al Señor, a llegar a conocer al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento es este? ¿Qué tipo de conocimiento es este? Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza este término, reconocer, y cómo tiene que ver con, y qué tipo de conocimiento es del que Salomón nos está hablando. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Allí David está hablando a su hijo Salomón. Le está trayendo una exhortación. Y podemos ver ahí, comenzar a entender esa palabra que se utiliza allí.
en Proverbios es la misma que David usa en este pasaje y nos da una idea de qué tipo de conocimiento es del que él está hablando. Dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Es esta misma palabra, reconocer. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. David está aquí exhortando a su hijo Salomón y nos está exhortando a nosotros a conocer al Señor. Pero ¿qué tipo de conocimiento es este? Hermanos, este no es un conocimiento teórico sobre algo. Este no es una exhortación a tener una idea sobre alguna cosa. Esta exhortación nos lleva a tener no un reconocimiento, un conocimiento, una comprensión teórica o académica de quién es Dios, sino que nos lleva a tener una relación experiencial con Dios. Dice, si le buscas, si tienes en tu corazón la inclinación de venir a tener una relación personal con Él. No es un conocimiento simplemente que trae una información a nuestra mente. Tiene que ver con una relación experiencial. Tiene que ver con una unión vital con ese ser. Si le buscas, si le sirves de todo corazón y con ánimo dispuesto, dice David, vienes ahora a tener una relación. Ese conocimiento entonces viene a hablar de una relación profunda y experiencial de Dios. No es un conocimiento teórico en el que conozco algunas cosas sobre Dios. No es un conocimiento en el que ahora he venido a poner en mi mente algunas de las cualidades de Dios. No, es un conocimiento que viene a tener un impacto en mi vida. Es un conocimiento íntimo y relacional con Dios. No es un conocimiento superficial donde las ideas que tengo como Dios, de las ideas que tengo de Dios, simplemente se convierten en información y no tienen ninguna relevancia en mi vida. No me llevan a ningún cambio en la vida. No tienen ningún impacto en mi vida. No es solamente un conocimiento que me lleva a declarar superficialmente, sí, yo creo que Dios existe. Él existe, está en algún lugar. No, es un conocimiento que no solo entiende que Él existe, sino que Él tiene un efecto real en la manera en cómo vivo mi vida. Hay una relación entre ese Dios y yo. Conozco cosas sobre Dios, pero lo que conozco sobre Dios tiene efectos sobre mí. Él no es un Dios distante del cual leo en los libros. Él no es un Dios del cual vengo por curiosidad a leer algo sobre Él y ahí quedó todo. He venido a conocer a Dios de una manera en la cual Él ha venido a estar entretejido en todos los aspectos de mi vida. Lo que conozco de Dios tiene ahora impacto sobre la manera en cómo tomo decisiones,
Las elecciones que tomo, los deseos de mi corazón están siendo ahora moldeados por mi relación con Él. Es un conocimiento más profundo, no es simplemente información, es relación, experiencial, real. Esto es a lo que se refiere cuando dice, reconoce al Señor. Ven a tener un conocimiento experiencial de Él, una relación real entre tú y Él. Ahora, ¿cómo esto debe impactar en nuestras vidas? Bueno, de múltiples formas. Pero hoy yo quiero traerles 4 formas en las que reconocer a Dios debe tener implicaciones en nuestras vidas diarias. Reconocerle en todos nuestros caminos, en primer lugar, debe llevarnos, hermanos, a sumergirnos en la palabra de Dios. Debe llevar a sumergirnos en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a poder tener una relación íntima con un Dios al cual no conocemos. Y porque es en su palabra donde podemos llegar a conocerlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6. Para tener una relación así íntima con Dios, debo llegar a conocer a Dios. Dice capítulo 6 de Deuteronomio, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Versículo 4, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, miren cómo habla del ser de Dios y luego inmediatamente pasa a hablar de su palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ten cuidado que no te olvides del Señor. Venir a tener una relación personal, reconocer a Dios en todos sus caminos, requiere que nos sumerjamos en la palabra de Dios para conocer a Dios, para tener una relación íntima con Él. Y el peligro de no hacer esto, hermanos, es que vengamos a olvidarnos del Señor. A olvidarnos del Señor. Que pronto vengamos a olvidar quién Él es. Que vengamos, en olvidarnos de quién Él es, que vengamos a no reconocerlo en nuestros caminos, a no tener una relación íntima con Él en todo lo que hacemos en la vida. Sumergirnos en la palabra de Dios constantemente, buscando conocer su ser, para recordarnos quién es Él, para que nosotros a través del conocimiento de Él vengamos a tener una relación íntima con Él. Si no hacemos eso, prosperaremos y podemos caminar grandemente en nuestra tierra y podemos llegar a olvidarnos del Señor.
Y si nos olvidamos del Señor, no podremos reconocerlo en todos nuestros caminos. No tendremos una relación íntima con Él. Porque ¿cómo vamos a poder, hermanos, conocer a un Dios si no escudriñamos su palabra donde Él entonces se nos es revelado? Imposible. Imposible. Necesitamos constantemente hundirnos en la palabra de Dios. No podemos tener una relación íntima con Cristo si no estudiamos su palabra. ¿Por qué? Porque es en su palabra donde se nos enseña y se nos muestra quién es realmente Cristo. No basado en nuestras ideas, no basado en nuestras imaginaciones. Es en su palabra donde se nos enseña quién es Cristo. Y debemos hundirnos en el conocimiento de Cristo para que vengamos a tener no solamente un conocimiento intelectual de quién es Él, sino que vengamos a tener un conocimiento relacional de quién es Él, para que lo que conocemos de Él tenga un impacto real en nuestras vidas, experiencial. Las Escrituras nos muestran a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es necesaria que nosotros nos hundamos en la palabra de Dios para conocer a Dios, para conocer a Cristo y para que en ese conocimiento vengamos a tener una relación íntima con Él. En segundo lugar, reconocerle en todos nuestros caminos no solamente nos debe de llevar a tener una lectura y a hundirnos en la palabra de Dios, sino que también debe llevarnos a tener obediencia a la palabra de Dios. No solamente escudriñar o estudiar la palabra de Dios, sino que también debemos obedecer la palabra de Dios. Y posiblemente usted dirá, pastor, pero no está de alguna manera estas dos cosas conectadas. No se supone que si alguien estudia la palabra de Dios, automáticamente va a obedecerla. La realidad es que no. La realidad es que no. Porque la Biblia misma nos deja bien claro que podemos vernos estudiando las Escrituras sin necesariamente tener un corazón inclinado a obedecer las Escrituras. Hermanos, estudiar las Escrituras no es una garantía de que venimos nosotros ahora a obedecerla. Vayan a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, vamos a ver los versículos 31 y 32. Reconocerle en todos nuestros caminos implica que tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, pero también quiere decir que debemos obedecer la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 33, versos 31 y 32 dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. No las ponen en práctica. Oidores olvidadizos. Siguen los deseos de su corazón.
andan tras sus ganancias. Oyen la predicación y parece para ellos que es como una canción de amor. Oyen las palabras de Dios, pero no las ponen en práctica. Parece una situación extraña, un pueblo que se sienta a escuchar la palabra de Dios, pero esa escuchar de la palabra de Dios no necesariamente se traduce en una vida de obediencia. El pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra y quizás lo hacen porque vienen con curiosidad de la palabra. Vienen con la expectativa de que la palabra de Dios en este domingo se presente de una manera nueva. Quiero escuchar que se me explique este pasaje de una manera en que nunca lo había visto así antes. No es tan interesante cuando la palabra se me explica de una manera tan llana y tan sencilla que realmente parece que me están repitiendo algo que ya yo sabía. Busco la novedad. Vengo con curiosidad. Pero no tengo en mi corazón un ánimo real de obedecer la palabra de Dios. No tengo el ánimo real de tener una relación intrínseca con Dios, real con Dios, experiencial con Dios, a un punto en que su palabra viene y me impacta y me lleva a una vida de obediencia. Y por eso Dios trae esta acusación a su pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Reconocerlo en todos nuestros caminos implica, amigos y hermanos, que nosotros somos llevados a un espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Una relación real con Dios. No una búsqueda curiosa de la palabra de Dios. Se sientan a los pies de los teólogos buscando una teología sólida. Llenan los estadios para escuchar al predicador del momento. Buscan estar en medio de la actividad donde viene allí aquel que es famoso por presentar la palabra de Dios con precisión. Pero pueden hacerlo sin que sus corazones estén dispuestos de todo corazón a obedecer esa palabra que se expone. Debemos de sumergirnos en la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para obedecer, cueste lo que dice la palabra de Dios. La semana pasada escuchaba a un pastor, un siervo de Dios, de mucho renombre. Se encontraba en una de estas grandes conferencias. No tengo nada en contra de las conferencias. Y este pastor decía cómo la iglesia en Estados Unidos, las estadísticas muestran que las iglesias en Estados Unidos se están reduciendo. Están cada vez más, parece que cada vez más están desapareciendo. Mientras él apuntaba al hecho de que las iglesias en Latinoamérica están creciendo. El crecimiento está en Latinoamérica. Pero la pregunta que me hacía mientras escuchaba esta información
es cómo nosotros vamos en Latinoamérica a evitar que pase exactamente lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Porque lo que parece es que estamos exportando a Latinoamérica las mismas estrategias fallidas que se están aplicando aquí. No podemos esperar aplicar exactamente lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Cómo vamos a evitar que pase allí en 10 años lo que vemos que está pasando aquí ahora? ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde está nuestro ímpetu? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a la iglesia? ¿Al activismo, al intelectualismo religioso, o los estamos llevando a la piedad, la santidad y la obediencia a Dios? ¿Estamos realmente en todas estas actividades? Y hermanos, por favor, no estoy criticando las conferencias. Nosotros como iglesia tenemos conferencias. No estoy criticando eso, estoy llamando a que tengamos un sentido crítico, una alerta. ¿Qué estamos realmente haciendo y qué estamos tratando de promover? ¿Qué estamos tratando de hacer llevar al pueblo de Dios? ¿Estamos exportando las mismas cosas fallidas o estamos realmente tratando de llevar los corazones de los hijos de Dios a obedecer a Dios, a tener una relación íntima de piedad y santidad con Dios? Yo no estoy respondiendo a esa pregunta, yo hago la pregunta. Piedad, santidad, obediencia a Dios. No sentarnos a ser llenados de información sobre Dios, llevados a tener una relación experiencial real con Dios. Y no hay nada que impacte más nuestra vida y nuestra relación con Dios que un corazón inclinado a la obediencia a Dios. Ahí Él se hace real. Ahí Él deja de ser una teoría. Ahí Él deja de ser solo una información, porque ahora Él y yo tenemos una relación tan profunda que lo que Él dice, yo obedezco. Ahí Dios se hace real para mí, en mi caminar diario, porque ahora Él me lleva a tomar decisiones en mi vida. Él dejó de ser simplemente una información. Él es un Dios real con quien tengo una relación real. No hay nada que impacte más nuestra relación con Dios que nuestra obediencia. Hermano, el Señor está hablando sobre ti cuando dice, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Está hablando de ti, está hablando de mí. Cristo, hermanos, dejó claramente este asunto cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que tiene mucha curiosidad sobre mí, no el que está buscando información sobre mí, sino que aquel que lo que conoce sobre mí, lo practica, lo guarda, lo obedece. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no me obedecen? Reconocerle en todos nuestros caminos es conocer, hermanos, la autoridad de Dios. Esa relación íntima con Él que reconoce su autoridad y me lleva a tomar acción,
me lleva a ser obediente a Él. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, 4. Vayan allá, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Hermanos, debe llenar nuestros corazones como latinoamericanos el hecho de que vemos lo que está ocurriendo en Latinoamérica, cómo las doctrinas de la gracia avanzan. Es una razón de alegría. Es una razón de alegría. Necesitamos sólida y buena doctrina. Y no invirtamos tanto nuestro tiempo en críticas, invirtamos nuestro tiempo en oración y en búsqueda de piedad, santidad y obediencia. Y oremos por nuestros países, porque no hay nada que le conviene más a nuestros países que crecer en el conocimiento experiencial de Dios. Que vengan los latinoamericanos a ser los misioneros aquí en Estados Unidos. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo he llegado ¿a qué? A conocerle. El que dice, yo he llegado a conocerle. El que dice, yo he llegado a tener una relación con Él. El que viene a decir, el que dice, yo he llegado a tener esa relación experiencial con Él, esa unidad con Él, y no guarda mis mandamientos, sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes decir que conoces a Dios, tú puedes decir que tú y Él tienen una relación íntima, pero eso se verá en tu vida de obediencia a Dios. Reconocerle en todos nuestros caminos implica conocer la palabra, pero implica también obedecer a Dios. En tercer lugar, reconocerle en todos nuestros caminos implica también tener un sentido de súplica por la asistencia divina. Porque ¿quién es suficiente para obedecer a Dios? ¿Quién es suficiente para obedecer a Dios como Él demanda en su palabra? Entonces, reconocerle a Él es reconocer que necesitamos de su asistencia divina. Y eso nos debe llevar a suplicar a Dios por su ayuda para poder obedecer su palabra. Obedecer, reconocerle en todos nuestros caminos nos debe llevar a reconocer nuestras insuficiencias, hermanos, nuestras debilidades, aquellas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Reconocerle en todos nuestros caminos, conocer algo sobre Dios, actuar en conformidad a lo que conocemos de Dios, en obediencia, nos debe llevar a la humildad de reconocer que sin Él nada podemos hacer, que necesitamos de su ayuda. Y nos debe llevar a rogar a Él por su ayuda. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Necesitamos venir a Él en súplica para que Él nos ayude en esa búsqueda de conocerle y reconocerle en todos nuestros caminos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, dice la palabra, Dios es quien obra en vosotros
tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Hermanos, el Señor es el combustible que nos ayuda a obedecerle. Él es el que nos capacita para poder andar y reconocerle en todos nuestros caminos. Y cuando venimos a reconocerle, para reconocerle, necesitamos venir en súplica y dependencia delante de Él. Debemos venir con la humildad necesaria para saber que nosotros no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas y rogar al Señor, decir: Señor, ten misericordia de mí, yo me esforzaré en obedecerte, pero sé tú aquel que me guías, que me fortaleces, aquel que obra en mí tanto el querer como el hacer para la bendición y beneplácito de tu nombre. Él es quien puede ayudarnos a poner en práctica este reconocimiento que nos manda este pasaje. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios, debemos suplicar por la asistencia divina. En cuarto y último lugar, debemos confiar en sus promesas. Debemos confiar en Dios, porque no vale de nada que pidamos a Dios que nos asista si no creemos que Él es poderoso para asistirnos. Si no creemos que Él es poderoso para hacer por nosotros y en nosotros aquello que Él nos pide. Él cumple con sus promesas. Él es el que nos da el poder para caminar en esta vida de una relación de intimidad con Él. Pero yo debo creer y confiar que en mi obediencia Él me va a guiar, Él me va a asistir, Él será conmigo en todos mis caminos. Necesito confiar en eso. Necesito confiar en eso. Ese salmo bien conocido, Salmo 23, verso 1 al 3, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Yo lo veo en las Escrituras, pero yo debo creerlo y confiar en el Señor, que en mi vida diaria, en ese reconocimiento que debo de hacer de Él en todos mis caminos, Él en poder va a guiarme por senderos de justicia. Tengo que creer en eso. Tengo que confiar en el Señor. Tengo que creer en la bondad de Dios. No puedo atribuirle a Dios mezquindad. No debo atribuirle a Dios infidelidad. No debo pensar de Dios como aquel que en algún momento va a olvidarse de mí. Como aquel en quien va a actuar con indiferencia hacia mí. No, yo tengo una relación real con Él. Y Él me ayuda a caminar en este mundo con Él. Y reconocerle en todos mis caminos es saber y creer que Él está dirigiendo mis caminos, que Él está presente en todos mis caminos. Es una relación real y yo debo creer en Dios, que Él promete que va a estar conmigo, que va a guiarme en mi vida, que nuestra relación es verdadera. Que mi obediencia no es en vano. Que sus promesas de su asistencia es real. Que me voy a embarcar en obedecer al Señor, posiblemente en situaciones muy difíciles, pero yo lo haré con fe de que Él me llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Obedecer a Dios no es sencillo. A veces para nosotros aquí en América es sencillo.
cuando no tenemos miedo de que entre por allí uno dispuesto a quitarnos las vidas porque somos cristianos, aunque eso parece estar cambiando en nuestro país. Nuestros hermanos en Pakistán viven una realidad totalmente diferente. Tienen que obedecer a Dios confiando en Él de una manera experiencial que posiblemente tú y yo no conocemos. Porque la obediencia a ellos les cuesta y les puede costar la vida. Pero ellos obedecen porque confían en el Señor. Hermanos, tú y yo necesitamos crecer en esa confianza relacional con Dios. Relacional con Dios, real. Él me está pidiendo ahora que yo obedezca en esta situación donde puedo perder mi trabajo, donde me puedo ganar la enemistad de esta persona a la que amo, donde puedo perder la sonrisa de esta o esta persona, puedo perder el ánimo y el amor y la sonrisa de mis hijos, pero yo tengo una relación real y una confianza real en Dios y voy a obedecer porque Él me está guiando por senderos de justicia. Y Él estará conmigo y Él me asistirá. No hay mezquindad en Dios, no hay infidelidad en Dios, no hay olvido en Dios, no hay indiferencia en Dios. Él y yo tenemos una relación real en donde Él me ama y me va a guiar. Y estará conmigo en el camino. Real. Hermano, te pregunto, ¿se te está haciendo difícil creer en esta verdad? ¿Se está haciendo para ti difícil creer en las promesas del Señor? Tú necesitas venir a Él en oración. Tú necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Debes de hablar a tu corazón y recordarte lo que conoces sobre Dios. Es ahí donde la información tiene un sentido real. Hablar a tu corazón y recordarte de sus promesas en su Escritura. Me hundo en las Escrituras para recordar las promesas de Dios y esas promesas se hacen reales para mí. Y esa relación viene a ser experiencial, no teórica. Bueno, reconocerlo en todos nuestros caminos nos lleva a sumergirnos en la palabra de Dios, nos lleva a obedecer la palabra de Dios, nos lleva a suplicar por la asistencia de Dios y nos lleva a confiar en las promesas de Dios. En último lugar, este pasaje nos habla, no solo nos presenta este mandato, pero también nos está hablando del alcance de este mandato. ¿Qué tanto abarca este mandato? Bueno, miren lo que dice allí en Proverbios capítulo 3, el verso 6. Dice, reconócele en todos tus caminos. ¿Qué tanto abarca este mandato? Dice, en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y esta palabra, tus caminos, nos habla a ese curso o patrón de vida. Todo lo que somos está incluido ahí en tus caminos. Ese término se refiere a nuestros deseos, se refiere a nuestros objetivos, a nuestras intenciones, se refiere a las actitudes y los deseos de nuestro corazón, se refiere a nuestros planes, se refiere a nuestros sueños, se refiere a todos los ámbitos de la vida nuestra. Señor dice, debemos reconocerlo no en este aspecto solamente de la vida, en todos los aspectos de la vida. Tener una relación experiencial con Dios en todos los ámbitos de la vida. Dios está presente en toda mi vida. Es una relación real que abarca
toda mi vida. Es una relación cercana que ahora le da respuesta a las grandes preguntas de la vida. Las grandes inquietudes del corazón humano tienen su respuesta en esa relación real con Dios. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hacia dónde voy a ir después de morir? Las grandes inquietudes del corazón humano por milenia tienen su respuesta en esa relación íntima con Dios. Las grandes preguntas del corazón humano encuentran su respuesta cuando venimos a tener una relación real con Dios. ¿Sabes por qué el mundo no puede responder estas preguntas? Porque no conocen a Dios. Porque no tienen una relación real con Él. Pero tú eres un hijo de Dios. Y si lo reconoces en todos tus caminos, todas las respuestas más profundas del corazón humano hallan su respuesta en Él. Pero no solo las grandes preguntas del corazón humano, también las cosas diarias, del diario vivir, las más minúsculas, encuentran su respuesta en Él. Reconocerle en todos los caminos. Todas las cosas. ¿Qué profesión he de elegir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo debo relacionarme con mi prójimo? ¿Cómo debo relacionarme con mis hermanos? ¿Cómo debo relacionarme con mi esposa, con mi jefe? ¿Cómo debo tratar mi tiempo? ¿Cómo debo vestirme? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo hacer en esta u otra situación? Todas esas preguntas hallan su respuesta en una relación intrínseca y real con Dios, en la que me sumerjo en la palabra de Dios para encontrar su mente. Él me habla a través de su palabra y en mi obediencia, su guía, su amor, su dirección se hace real para mí en las preguntas más pequeñas de la vida. ¿Qué debo hacer el domingo en la mañana? ¿Dónde debo de estar en el primer día de la semana? ¿Cómo he de usar cada minuto de este día, el cual Él, como creador supremo del universo, ha dicho que nos ha dado 6 días, pero que este es un día santo? Cada minuto del día de hoy, en la manera en como yo lo trato, habla de mi relación con Dios, de si Él es real o no para mí. ¿Cómo respondo a los insultos y la persecución? ¿Cómo trato a mis enemigos? ¿Cómo lidio con la ira? ¿Cómo trato con mis recursos, con mi dinero, con mi tiempo? Hermano, todo haya su respuesta en la manera en cómo estamos relacionados con Dios. Y nuestra vida encuentra su sentido en hacer que Dios esté cada vez más entretejido en nuestras decisiones, en nuestra vida. Él y yo tenemos una unión tan vital que Él da respuesta a todo lo que hago en mi vida ahora. Ese es el propósito nuestro. Eso es lo que debemos buscar como cristianos. No llenar nuestra mente solo de conocimiento teórico sobre Dios. Llenar nuestra vida de una experiencia con Dios real. ¿Cómo me he de vestir? ¿Saben qué me pasó en esta mañana?
Yo había elegido otra corbata, una bien roja, una corbata bien roja. Le pregunté a mi esposa, ¿cómo se ve la corbata? Y dice, muy bien, se ve como Trump. Y pensé, creo que esto puede desviar la mente de algunas personas. Déjame cambiarla. Porque yo no quiero que ustedes estén aquí poniéndole atención al pastor diciendo, nos está mandando a votar por Trump. Esas cosas comienzan cuando Dios es real, comienza uno a pensar en esas cosas. ¿Tienes tú una relación así? Experiencial. ¿Tienes tú una relación así con Dios? Donde esta chica no es tan agraciada, pero ella ama a Dios. Y yo busco una mujer que ame a Dios para mí. ¿Con quién me casaré? Donde el martes se ha convocado a nuestra nación a elegir un presidente. ¿Qué cosas están motivando tu decisión y tu voto? Porque tú no eres un pagano, ¿verdad? Tú eres alguien que cree en Dios. Tú no eres un secularista donde entiendes que la religión es una cosa y todo lo demás es otra. Donde puedes, si te atreves a poner a Dios fuera de las ciertas decisiones en tu vida. No, Dios viene a tener yo vengo a tener una relación con Dios real. Y cuando entro a la urna, Cristo entra conmigo. Y mi voto está informado. No por mi agenda, no por mis preocupaciones. Las grandes preocupaciones de los norteamericanos, ¿saben cuáles son? Las dos grandes preocupaciones, la inmigración y el dinero. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu agenda? Yo espero que cuando entres en la urna no sea tu agenda, sino sea la agenda de Dios. Así sea, que tenga que tirar el voto así. Porque dentro de las opciones que en su providencia se nos ha presentado, yo tengo que ser informado. Yo entro a la urna con Dios y hago mi voto informado por Dios. No te estoy diciendo por quién votar. Ni siquiera me puse la corbata para que tengas una idea equivocada. Muy bien, hermanos. La gran pregunta es, ¿cómo puedo obtener esta disciplina? ¿Cómo puedo llegar allí? Sumergiéndote en la palabra, obedeciendo la palabra, buscando la ayuda divina, confiando en las promesas de Dios. Pero esas cosas deben de ser puestas en práctica. Es algo que debe ocurrir todos los días. Miren lo que dice el pastor Albert Martin sobre esto. ¿Cómo se puede lograr esta actitud, esta mentalidad espiritual? Permítame animarlos diciendo que esta es una actitud y una actividad que debe cultivarse y desarrollarse durante un periodo de tiempo. Al igual que muchas otras disciplinas espirituales, no se aprende de la noche a la mañana. Aprende a elevar tu corazón hacia Él en cada cosa. Aprende a orarle a Él, a hablar con tu Padre en cada cosa. Orando por sabiduría. Preguntándole al Señor qué principios y preceptos de su palabra se aplican a esta actividad que piensas realizar. Pidiéndole que te ayude a hacerlo dentro del marco de su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras.
y que puedas saber que le estás dando gloria a Él. Esa actitud debe cultivarse, debe desarrollarse. Esto es algo que se aprende y se adquiere mediante una disciplina espiritual constante. No llegarás a ella automáticamente, debes de ser disciplinado, dice el pastor Mark. Debes de practicar estas cosas. Comienza a tener una relación con Dios en las cosas más mínimas. Comienza a buscar su asistencia, a orarle, a buscar en su palabra, a sumergirte en su palabra, a suplicar por su asistencia en todos los aspectos de tu vida. Y tú vendrás ahora a reconocerle en todos tus caminos, a tener una relación íntima y cercana con Él. Permítame unos últimos minutos porque quiero traer una palabra a los incrédulos. Ya estoy terminando. Amigo, este mandamiento de reconocer al Señor en todos nuestros caminos debe comenzar, tiene su origen en el reconocimiento de que nosotros somos pecadores y de que necesitamos la gracia salvadora de Dios. El primer gran reconocimiento por donde debemos iniciar es el reconocimiento de que somos pecadores. El reconocimiento de que no tenemos una relación con Él. Todo viene a partir de ahí. El reconocimiento de que eres un pecador, que no estás unido de esta manera a Cristo. Y reconocer que Él es el único capaz de salvarte de tus pecados y de llevarte a tener una relación con Él. Amigo, esa es la primera implicación. Si eso no está, todo lo demás no se puede hacer. Tú necesitas comenzar por ahí, arrepentirte, venir a tener una relación vital con Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe absolutamente en Él. Amigo, si tú no estás reconociendo al Señor en todos tus caminos, tú te estás apoyando en tu propia prudencia. Tú estás llevando tu vida de acuerdo a tus propios consejos. Tú estás haciendo las cosas a tu manera. Mira lo que dice la palabra sobre aquellos que viven de esa manera. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. En tu mente, en tus ideas, fuera de la gracia, fuera de una relación con Dios, hay caminos que te parecen derechos, pero al final, dice la palabra, al final es camino de muerte. Si continúas caminando sin reconocer a Dios, si continúas caminando, amigo, en este mundo sin tener una relación vital con Dios, tu final será un camino de muerte eterna en el infierno. Nosotros no queremos que eso te ocurra. Amigo, tú necesitas venir a tener una relación con Dios y eso solo ocurre cuando vienes a Él arrepentido por tus pecados y creyendo que Él puede salvarte y limpiarte de tus pecados. Arrepentido y en fe, no continúes caminando por tu propio camino. Ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Fue Cristo Jesús que dijo, yo soy el camino, no tu camino, no sigas tu propio camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, no tus opiniones, no lo que tú crees, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida no es vivir según tus ideas, la vida es tener una relación vital con Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo Jesús. Ve y ruega al Señor y dile, ya yo no quiero reconocerte, ya yo no quiero vivir según mi camino, yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Me arrepiento de mis pecados y vengo en fe delante de ti. Y el Señor vendrá a tener una relación real contigo. Que eso ocurra en tu vida hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por las instrucciones de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a poner estas cosas en práctica. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos de aquellos, se habla en tu palabra, que escuchan estas cosas y no las ponen en práctica. Ten misericordia de nosotros. Nosotros no podemos hacer ninguna de estas cosas si tú no estás en medio de tu pueblo, si tú no nos guías. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, hazte real en nuestras vidas, guíanos, dirígenos, inflúyenos tu Espíritu, para que te reconozcamos en todo nuestro camino, para que tengamos una relación vital y experiencial contigo. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.